El aire en la mansión de Ricardo Vivaldi, un laberinto de mármol y ambición titulado El Monarca, se sentía tan pesado y denso como el oro que forraba cada rincón de su existencia. No era un hombre común, era una institución, un titán financiero cuya firma, Vivaldi Holdings, extendía sus tentáculos desde las minas de esmeraldas de Sudamérica hasta los rascacielos de cristal más altos de las metrópolis globales. Ricardo no caminaba, él planeaba, y cada paso que daba sobre las alfombras persas de Middlesex, seda, valoradas en fortunas que alimentarían a un pueblo por años, era un movimiento calculado en su tablero de ajedrez mundial. Su mundo era un universo de terciopelo, silencio pactado y acuerdos que movían miles de millones antes del desayuno. El desorden era un insulto personal a su intelecto superior. Y en ese orden implacable, casi quirúrgico, la presencia de Elena, la joven encargada de la limpieza y la atención discreta a su mansión, era una nota baja, casi un murmullo, pero funcional. Elena era una sombra eficiente, moviéndose entre antigüedades invaluables y espejos dorados, con la gracia silenciosa de quien sabe perfectamente que no pertenece a ese ecosistema. Su universo personal se resumía en la limpieza impecable de los pisos de caoba, el aroma perfecto del café matutino de Ricardo y las pocas horas que le quedaban al final del día para dedicarse a su única luz, su hijo, Mateo. Mateo, de apenas 9 años, era el centro gravitacional de Elena, un niño de ojos profundos, melancólicos, que no había pronunciado una sola palabra desde que una fiebre brutal se lo llevó al borde de la vida a la edad de 3. No era médicamente mudo, sino que sufría de un caso de mutismo selectivo postraumático. Un enigma emocional que la escasa economía de Elena no le permitía desentrañar completamente con los especialistas adecuados. Para Ricardo Vivaldi, que a veces cruzaba a Elena en los pasillos sin verla realmente, ella era un recurso humano desechable y el hijo de la sirvienta era un problema distante, una mancha invisible y totalmente irrelevante en el perfecto lienzo de su vida. Su propia heredera, Clara, era la antítesis, una estudiante brillante en las mejores escuelas de música y negocios, destinada a sucederle. Y el contraste entre su hija y el vástago silente de Elena era una confirmación más de su propia superioridad social y genética. Pero había otra figura esencial que tejía la trama del drama diario, el implacable, el siempre presente antagonista que hacía de la vida de Elena un calvario de reglas y amenazas. Elías Solano, el mayordomo jefe, un hombre de modales pulcros, siempre vestido con un traje de corte impecable que escondía bajo su fachada de servidor leal una envidia venenosa hacia cualquiera que mostrara la menor señal de humanidad, calidez o talento fuera de su propia esfera de control. Solano vivía obsesionado con la idea de que Ricardo lo viera como un igual intelectual, y cualquier debilidad, cualquier desliz en el personal de servicio era una oportunidad dorada para reafirmar su poder con una crueldad metódica y fría. Para él, Elena y su carga silenciosa eran el eslabón más débil de la cadena, la carnada perfecta para sus juegos de poder internos. Su objetivo era la perfección de la mansión, y la perfección, para Solano, significaba la erradicación total del espíritu. Una mañana fría y luminosa de invierno, el drama comenzó a tejerse con hilos de seda y de ceniza. Ricardo Vivaldi estaba inmerso en los preparativos de la subasta benéfica más importante de la ciudad, un evento que no era más que un circo social para la élite, donde se negociaban fortunas, se compraban reputaciones y se cerraban acuerdos de alto nivel. El plato fuerte era un raro y valioso manuscrito musical de un compositor perdido, que él había prometido donar con una fanfarria mediática. Pero el verdadero conflicto no estaba en el papel antiguo y amarillento,
sino en un pequeño cuaderno de tapas desgastadas que Mateo llevaba consigo a cintos en todas partes. Mientras Elena limpiaba el estudio principal, un santuario de cuero y libros raros, Mateo la esperaba pacientemente en un rincón del jardín de invierno, un invernadero gótico adyacente a la biblioteca, siempre con su lápiz en mano. Mateo no solo dibujaba, él recreaba el mundo a través de un prisma de colores y formas que vibraban con una emoción inaudita para un niño de su edad. Sus dibujos no eran los garabatos habituales, eran complejos, poseían una perspectiva casi arquitectónica, pero estaban imbuidos de una sensibilidad casi mística que tocaba lo sublime. Ese día, en su cuaderno, estaba plasmando el jardín de invierno, pero en lugar de solo hojas y flores, había una maraña de notas musicales elevándose de las plantas, un pentagrama vivo que solo él podía escuchar. En un momento de descuido fatal de Elena, forzado por una llamada urgente y malintencionada de Solano, quien le exigía con tono gélido limpiar un supuesto derrame de vino tinto en la bodega en 1900. Ese instante mismo, a sabiendas de que era una mentira para sacarla de su puesto, Mateo dejó su cuaderno abierto sobre una mesa auxiliar de roble cerca de la monumental chimenea apagada. Ricardo Vivaldi entró en el estudio principal para revisar los últimos documentos relacionados con la subasta y encendió su puro cubano con un fósforo. Distraído por la lectura de un contrato, la brasa incandescente del fósforo cayó justo sobre la mesa, quemando una esquina del cuaderno de Mateo antes de que él, al oler el humo acre, se diera cuenta del pequeño desastre. El daño no fue total, pero la quemadura era un estigma, una cicatriz oscura y profunda en la obra maestra en miniatura de un niño silente. Cuando Elena regresó, apurada y exhausta por la falsa alarma de Solano, y vio el cuaderno chamuscado, un escalofrío de dolor y una punzada de rabia impotente le recorrieron el cuerpo. No se atrevió a decir nada, pues sabía perfectamente que acusar al patrón, aun por un accidente tan flagrante, significaba un despido inmediato y la pérdida de su único sustento. Sin embargo, Ricardo, al ver la expresión de horror mudo en el rostro de Elena y luego el cuaderno arruinado, sintió un ligero, fugaz pinchazo de una culpa que intentó sofocar de inmediato. Era un instante de conexión humana que él rápidamente enterró bajo capas de arrogancia y superioridad social. Preguntó secamente, con un tono de fastidio: ¿qué es eso? ¿Un libro para colorear olvidado? ¿Qué te he dicho sobre el desorden? Elena, con voz apenas audible por la tensión, logró susurrar que era el cuaderno de su hijo, su tesoro. Ricardo ni siquiera se molestó en mirar los intrincados dibujos. Simplemente sacó un billete de $100 de su billetera de piel de cocodrilo, gruesa de efectivo, y lo dejó caer sobre la mesa, justo al lado del cuaderno quemado y humeante. Cómprale otro, y por el amor de Dios, enséñale a no dejar sus juguetes en las áreas de trabajo. El desorden en esta casa es costoso para todos, pero especialmente para ti. El billete no era una compensación real por el daño emocional. Era una limosna cruel, un despido condescendiente de la profundidad del daño causado a un niño que no podía defenderse. Elena tomó el billete, no por el dinero, sino como la única y amarga forma de aceptar la ofensa y evitar un conflicto mayor que le costaría el empleo. Pero en su corazón noble se encendió una pequeña y feroz llama de dignidad herida que era más caliente que la brasa del puro de Ricardo. Si esta parte te está sorprendiendo, con la forma en que el destino conecta al poderoso y al humilde y la semilla de un conflicto mayor, recuerda dejar tu like ahora mismo para apoyar esta historia de clases y redención. Esa noche, Mateo, al ver el billete y luego la quemadura que había desfigurado su obra de arte, no hizo ruido, no lloró. Sus ojos, sin embargo,
se llenaron de una determinación inusual que contrastaba con su silencio. Tomó un lápiz de mina suave y sobre la hoja quemada, en 1700, lugar de intentar borrar el daño, dibujó con trazos firmes un imponente dragón de humo negro y gris, elevándose directamente de la cicatriz. No era la destrucción final lo que dibujó, era la transformación del dolor en una nueva forma de poder. El guión de la venganza silenciosa y artística del niño, que no podía hablar, comenzaba a escribirse con ese acto de rebeldía sublime y callada. La cuenta regresiva hacia el clímax público había comenzado en el silencio de un corazón roto. Elías Solano era un termómetro viviente de la arrogancia de Vivaldi y la humillación sutil a Elena y su hijo por el incidente del cuaderno lo había llenado de una satisfacción perversa. Había visto el desdén de Ricardo y eso confirmaba su propia jerarquía. La servidumbre era inherentemente desechable. Solano vivía para alimentar el ego de Ricardo y para pisotear a quienes consideraba inferiores. Al día siguiente, Solano encontró a Elena y Mateo en la cocina de servicio, el único espacio donde se permitía un atisbo de vida personal. Elena intentaba remendar la página quemada con una meticulosidad desesperada, usando un adhesivo casi invisible, tratando de preservar el trazo original. Solano se acercó con esa sonrisa de porcelana que nunca llegaba a sus ojos. Su traje impoluto como un uniforme de batalla. Vaya, vaya, ¿aún jugando con las cenizas, Elena? Sabes, el señor Vivaldi detesta la ineficiencia, y el sentimentalismo es el colmo de la ineficiencia. Es un lujo que no se pueden permitir. Me pregunto si el costo de mantener a tu artista cerca compensa el riesgo de distracción en una semana tan crucial. Piensa en tu permanencia aquí. Las palabras de Solano no eran solo una amenaza de despido, eran un sutil veneno que buscaba la rendición moral de Elena, obligándola a elegir entre su trabajo y la protección del frágil mundo interior de Mateo. Él sabía que el niño era el punto más vulnerable de su madre. Elena solo levantó la barbilla, la dignidad, su única armadura contra la malevolencia. Mi hijo no es una distracción, Solano, él es mi fuerza, y mi trabajo está siempre impecable. Usted lo sabe. Ocúpese de sus deberes y déjenos en paz. Solano rió, un sonido seco, sin humor, el eco de un cascabel de hielo. Lo veremos. La subasta de la noche es el evento social y financiero del año. Un fallo, un solo vaso fuera de lugar, y sabrás lo que es el costo real del desorden y la incompetencia. Mientras Solano se retiraba, dejando un rastro de un ambientador caro que pretendía ocultar el olor a lavandina y humildad, Mateo, que había permanecido inmóvil en su silencio protector, deslizó la mano en la de su madre y le entregó el cuaderno abierto. Había dibujado a Solano no como un hombre de carne y hueso, sino como una elaborada sombra negra, larga y delgada, con una pequeña mancha roja en el centro del pecho, que simulaba la rosa de seda envenenada que el mayordomo siempre llevaba en el ojal. Era una crítica visual tan aguda, tan simbólicamente devastadora de su alma vacía, que Elena sintió un escalofrío. Su hijo, sin voz, tenía la lengua más afilada que cualquiera de los habitantes de esa mansión de lujos. El corazón de la historia de Vivaldi Holdings latía al ritmo de la música, pues Ricardo, además de un financiero depredador, era un coleccionista obsesivo y pretencioso de manuscritos musicales raros. Su joya de la corona y el objeto central de la subasta benéfica era el Requiem inacabado de Íñigo Montoya, un compositor español del siglo XVIII, cuya obra, de ser auténtica, era considerada el santo grial de la música barroca. El manuscrito, meticulosamente encuadernado en cuero rojo carmesí, se exhibía en una vitrina climatizada en la sala de lectura, un teatro acristalado, a la espera de ser presentado ante la flor innata de la filantropía y la especulación artística.
Pero la verdad es que, en el mundo de Ricardo, no todo era lo que parecía ser, y la autenticidad del manuscrito era un secreto guardado bajo 7 llaves de oro. El Zoom, verdadero don inesperado, ese golpe de gracia que cambiaría el curso de la historia, estaba a punto de manifestarse y lo haría, paradójicamente, a través de la persona más insignificante y silente de la mansión. Días antes del evento, mientras Ricardo estaba en una reunión crucial con su archirrival, el magnate Julián Alarcón, un hombre cuyo único propósito vital parecía ser orquestar la caída lenta y dolorosa de Vivaldi Holdings y estaba invitado a la subasta solo por las apariencias, un pequeño pero significativo drama se desarrollaba en la trastienda de la mansión. Elena estaba puliendo la vasta colección de cubiertos de plata que se usarían para el banquete de gala. Mateo, aburrido y solo en el rincón permitido de la zona de servicio, tomó un trozo de carbón de un brasero olvidado, destinado a la basura, y comenzó a dibujar en la parte posterior de un lienzo viejo y sin usar que estaba destinado a ser desechado por la jardinera. Lo que dibujó no fue un paisaje trivial, ni un retrato. Fue una sinfonía, no en notas musicales convencionales, sino en colores y formas que imitaban el ritmo, la cadencia y la intensidad de una pieza musical compleja que solo existía en su cabeza silente. Era una explosión abstracta de azul profundo, líneas ascendentes en rojo vibrante, pinceladas bruscas de amarillo ocre y puntos dorados que parecían notas flotando en el vacío del lienzo. No tenía sentido aparente para un ojo no iniciado en el lenguaje de la emoción pura, pero para Elena, que había aprendido a leer el silencio expresivo de su hijo, era la representación visual de la más profunda de las armonías y disonancias. El momento crucial, el primer paso en la escalada de tensión, llegó cuando Clara Vivaldi, la hija del magnate, pasó por la zona de servicio buscando un documento antiguo que su padre había extraviado por descuido. Clara era una joven brillante, disciplinada, pero vivía bajo la sombra sofocante de las expectativas brutales de Ricardo. Ella era música, clásica pura hecha persona, estructurada, controlada, obsesivamente perfecta, destinada a heredar el negocio y la colección de su padre. Al ver el lienzo descartado con el garabato de Mateo, que ella percibió inicialmente como suciedad, hizo una mueca de desdén aprendido. «Elena, ¿por qué permites que tu hijo ensucie el material de mi padre? ¿Crees que esto es un jardín de infancia? El desorden es inadmisible, especialmente aquí». Elena se apresuró a pedir disculpas con la vergüenza, quemándole las mejillas, pero antes de que pudiera cubrir completamente el dibujo, Clara se detuvo en seco, como si una fuerza invisible la hubiera clavado al suelo de cemento. Algo en la composición de Mateo, en la forma en que el azul profundo se quebraba en una cascada de rojo y las líneas amarillas se entrelazaban como voces en un coro, resonó con ella de una manera visceral. Clara había estado luchando durante semanas con la orquestación de una compleja fuga para su tesis de maestría en composición. Las notas estaban ahí, perfectas en el papel pautado, pero la pieza carecía de alma, de ese movimiento que eleva la música de lo técnico a lo sublime y conmovedor. Miró el dibujo de Mateo de nuevo, ahora con los ojos de una artista. La forma en que las líneas fluían y se cruzaban, creando una tensión y luego una resolución, era la solución visual, el mapa emocional, a su problema musical. El azul era la base inmutable, el bajo continuo, el rojo vibrante, la melodía que se elevaba en el don inesperado, ese talento oculto que Ricardo Vivaldi despreciaba con tanta ligereza, acababa de hacer contacto con su heredera, la persona que él quería moldear a su imagen y semejanza. El encuentro fue breve, un susurro en la penumbra de la zona de servicio, pero fue el primer rayo de luz sobre la oscuridad de la mansión, una brecha entre las clases sociales.
Esa misma noche, Clara tomó una fotografía secreta del dibujo de Mateo con su teléfono, casi temblando, como si estuviera cometiendo un crimen. No se atrevió a decírselo a su padre. Ricardo despreciaba el arte abstracto y cualquier cosa que viniera de la servidumbre, considerándolo una pérdida de tiempo bohemia. Usó la imagen furtiva como inspiración para reescribir la parte central de su fuga. El resultado fue asombroso para ella misma. La pieza, antes gélida y académica, ahora poseía una pasión volcánica y un pulso dramático. Los profesores de Clara, al escuchar la nueva versión, quedaron extasiados, calificándola de genialidad inesperada y una nueva voz en la composición. Cuando Ricardo se enteró del éxito de su hija, atribuyó todo a su propia genética superior y al estricto entrenamiento que le había proporcionado, sin dar crédito a la inspiración que le vino de abajo. El dibujo de Mateo, si alguna vez lo veía, no sería más que una casualidad, un garabato de niño. Pero Clara sabía la verdad profunda. La emoción, el alma de su música, había nacido del silencio y el dolor de un niño humilde. Si esta parte te está gustando, porque demuestra cómo el verdadero talento se esconde donde menos se espera, suscríbete ahora mismo para no perderte la escalada de tensión que se avecina. Solano, sin embargo, estaba al acecho, su radar de intrigas siempre encendido. Había notado la repentina fascinación de Clara por la zona de servicio y el cambio palpable en su humor. Su envidia se intensificó. No solo despreciaba a Elena, sino que ahora sentía una amenaza en la forma en que la hija del patrón había interactuado con el hijo de la sirvienta. Él sabía que Ricardo valoraba su reputación por encima de todo el oro del mundo. Y si había un secreto, una debilidad o un escándalo acechando en la servidumbre, Solano sería el primero en exponerlo públicamente para ganarse la gracia eterna y la promoción de su amo. Él estaba buscando la evidencia, el error que haría caer a Elena de su único empleo, sin saber que el error monumental no sería de ella, sino de él mismo, al subestimar el poder explosivo del arte silencioso. El escenario estaba listo para la gran subasta. El manuscrito musical de Montoya, la mentira que lo rodeaba y el arte oculto de Mateo convergerían bajo los ojos de la alta sociedad, donde la verdad, a menudo, es el precio más caro a pagar y la redención el más inesperado de los regalos. La presión comenzaba a ahogar la mansión, preparando el terreno para el clímax. La semana previa a la subasta se sentía como una tormenta eléctrica contenida dentro de las paredes de Medici. Mármol de El Monarca. Ricardo Vivaldi, engalanado en su traje de 3 piezas, exhalaba confianza. Pero bajo su fachada de titanio se escondía una fisura que solo Elías Solano conocía y que el mayordomo vigilaba como un halcón. El Requiem inacabado de Montoya no era en realidad un manuscrito completo, sino una colección de fragmentos inconexos. Ricardo había gastado una fortuna en un musicólogo sin escrúpulos para completar y autenticar la obra, transformando una pieza histórica dudosa en una obra de caridad de valor incalculable para limpiar su imagen pública. La autenticidad era una capa delgada de barniz sobre una gran mentira, pero el mundo, especialmente el mundo financiero que idolatraba a Ricardo, quería creer en la historia. El problema era que Ricardo, en su arrogancia, había pasado por alto una minucia histórica que ahora amenazaba con derrumbar su castillo de naipes. Elías Solano, obsesionado con encontrar el error de Elena, se había vuelto un fantasma. Merodeaba por los pasillos, no para servir, sino para espiar. Había notado que Clara, en lugar de pasar las tardes en el estudio de música, se escabullía al jardín de invierno, a menudo con una expresión de perplejidad y luego de profunda concentración. Un día, siguiendo su rastro, encontró a Clara con Mateo.
No estaban hablando. Estaban en una comunicación silenciosa y profunda. Clara le mostraba una compleja notación musical de la fuga que había reescrito, y Mateo, sin emitir sonido, solo señalaba con el lápiz trazos específicos en el lienzo que había guardado. Solano solo entendió una cosa. El arte del hijo de la sirvienta estaba influenciando la obra de la heredera de Vivaldi. Para Solano, esto no era inspiración, era chantaje emocional o brujería de clase baja. La pureza de la línea de sucesión de Vivaldi estaba siendo contaminada por la pobreza. Solano tomó una foto rápida con su teléfono, un testimonio borroso de la traición silenciosa, lista para ser usada en el momento más dramático. La tensión se intensificó con la llegada del antagonista externo, Julián Alarcón. Alarcón era la antítesis de Ricardo, más joven, más audaz en sus tratos y con un sentido del humor cínico que ocultaba una inteligencia brutal. Él no quería ganar la subasta, quería ver a Ricardo caer en ella. Alarcón entró en la mansión la noche del evento, no como invitado, sino como un depredador que huele la sangre. Mientras los invitados bebían champán y murmuraban sobre acciones y yates, Alarcón se dirigió directamente al centro de la sala, donde el manuscrito de Montoya brillaba bajo una luz museística. Se acercó a Ricardo y, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, le dijo en un tono bajo, solo para ellos: Ricardo, esa encuadernación de cuero rojo es exquisita, tan moderna. Es una pena que Montoya muriera 20 años antes de que ese tipo de cuero vegetal fuera inventado. Una pequeña y costosa anacronía. Alarcón acababa de tocar la fisura. La encuadernación era una falsificación histórica que un verdadero experto notaría de inmediato. El musicólogo de Ricardo era competente en música, pero negligente en historia del arte. El sudor frío recorrió la espalda de Ricardo. La mentira era visible, pero solo si sabías dónde mirar. Mientras Ricardo intentaba disimular su pánico con una carcajada estridente y un trago de whisky de 50 años, Elena estaba en el salón adyacente, supervisando el servicio de canapés, ajena a la bomba de tiempo histórica que Alarcón había activado. Mateo, sin embargo, estaba escondido tras una cortina de terciopelo, fascinado por el sonido de un pianista contratado que ensayaba una pieza barroca ligera. El niño, incapaz de hablar, tenía un oído absoluto, una capacidad de escuchar y reproducir mentalmente cualquier sonido con total precisión. Estaba absorbiendo el ambiente, los diálogos, las falsas risas y la música. De repente, el pianista tocó la melodía central del Requiem inacabado, que sería subastado, una melodía que Ricardo había publicitado como la cúspide de Montoya. Al escucharla, Mateo sintió una extraña disonancia. Él la había escuchado antes, pero con un ritmo diferente, una instrumentación distinta. Tomó su cuaderno y, con el carbón, dibujó rápidamente dos representaciones de la misma melodía. La versión tocada por el pianista, perfecta y lineal, y una versión que él sabía que era la original, con trazos más rápidos, caóticos y apasionados. En ese momento, Clara Vivaldi, ya vestida con un traje de noche digno de una heredera, se acercó a Mateo. Ella había crecido escuchando la música de Montoya y al ver los dibujos del niño, su mente conectó el punto. El dibujo lineal era la versión corregida y falsa de su padre. El dibujo caótico, el verdadero pulso de Montoya que solo un músico o un genio silencioso podía captar. El don inesperado estaba a punto de convertirse en la evidencia irrefutable. Clara, en un acto de lealtad dividida entre su padre y la verdad que el silencio le revelaba, sintió un terror helado. Apoya este canal para seguir trayendo historias impactantes de cómo la verdad siempre encuentra su camino. Suscríbete ahora mismo si sientes la tensión de este giro. El clímax público era inminente y la subasta
Ese circo de vanidad se convertiría en un tribunal donde la música, el arte silencioso y la evidencia histórica se enfrentarían al poder del dinero. Solano, por su parte, viendo a Clara interactuar con el niño, sonrió con malicia. Para él, el único drama era exponer la vergüenza de Clara. No tenía idea de que, al hacerlo, desataría una verdad mucho más grande que destruiría todo el imperio. La campana sonó, indicando el inicio de la subasta. El aire se condensó. La verdad estaba a punto de ser subastada junto con el manuscrito. El salón de baile de El Monarca se había transformado en un anfiteatro de poder. Cientos de ojos, brillando con la codicia del coleccionista y la vanidad social, estaban fijos en el atril central, donde el réquiem inacabado esperaba su destino. Ricardo Vivaldi se colocó junto al subastador, su figura imponente proyectando la sombra de un conquistador. La subasta comenzó con piezas menores, pero el ambiente vibraba con la anticipación del plato fuerte. Mientras Elena servía copas de cristal con manos que parecían temblar solo por el peso de la bandeja, Mateo se había escabullido de su escondite y se había colocado discretamente detrás de un biombo floral, observando. Su corazón golpeaba un ritmo disonante, la música de la mentira era insoportable para su oído perfecto. Cuando el subastador presentó el manuscrito de Montoya, ensalzando su autenticidad impecable y la generosidad sin par de Vivaldi, Julián Alarcón levantó su paleta de puja con un gesto casual, pero cargado de veneno. 100 millones para empezar, Ricardo. Un precio justo por la historia, o al menos por el papel bien encuadernado. El comentario velado sobre la encuadernación moderna resonó en el silencio, pero Ricardo, ya preparado, sonrió con «Gracias por iniciar, Julián, pero la historia y la generosidad no tienen precio. La autenticidad ha sido verificada por los expertos mejor pagados del continente. Tu envidia no es una fuente creíble, Julián». La guerra estaba declarada. Las pujas se dispararon, impulsadas más por la rivalidad entre los dos magnates que por el amor al arte. Mientras la puja ascendía vertiginosamente, Elías Solano decidió que era el momento perfecto para su golpe maestro. Para él, Ricardo estaba ganando la batalla financiera, y él necesitaba ganarse la gracia de su amo destruyendo a la empleada humilde. Solano interceptó a Clara, que estaba cerca de las puertas, su rostro pálido por la tensión entre la verdad y la lealtad. «Señorita Clara», siseó Solano, mostrando la foto borrosa de su teléfono. «Su padre se enterará de esto, de cómo usa el arte sucio de la servidumbre para hacer su tarea. ¿Es esta su genialidad inesperada? Inspirarse en un niño retrasado». Solano pretendía exponer la vergüenza de Clara y la deslealtad, creyendo que su padre castigaría a ambos. Pero Solano había calculado mal la lealtad de Clara y la fuerza de la verdad de Mateo. La humillación pública de Solano no la asustó. Le dio la rabia necesaria para actuar. Si su padre mentía sobre el réquiem, ¿qué importaba un garabato? Clara se abrió paso entre la multitud y se dirigió directamente al escenario, interrumpiendo al subastador justo cuando la puja alcanzaba un punto récord. «¡Alto!», gritó Clara, su voz resonando en el silencio repentino. Ricardo la miró con furia, su rostro un mapa de la exasperación. «Clara, ¿qué estás haciendo? No es el momento para tus dramas». Clara ignoró a su padre. Se giró hacia la audiencia, su mirada fija en Alarcón, el único que entendería la estratagema. «Antes de que se subaste una fortuna por una mentira, permítanme, como música, hacer una observación histórica». Ricardo intentó detenerla, pero Alarcón, con una sonrisa amplia, le hizo un gesto de aprobación. El show acababa de volverse mucho más interesante. Clara se dirigió a Solano, que aún estaba paralizado por el asombro.
Traiga el piano de cola que está en el estudio ahora y el manuscrito. Solano, confundido pero habituado a obedecer órdenes directas de un Vivaldi, aunque fuese la hija, obedeció. En una escena cinematográfica, el piano fue rodado hasta el centro del salón. Clara colocó el manuscrito bajo la luz y comenzó a tocar la melodía principal del Requiem inacabado. Era perfecta pero gélida. Luego, con una pausa dramática, anunció: «Esta es la versión corregida, la que mi padre autenticó, pero escuchen ahora la verdad». Y en ese momento, el don inesperado de Mateo hizo su aparición más espectacular. Desde detrás del biombo, Mateo, el niño silente, que nunca había tocado un piano en su vida, se acercó al instrumento. No habló. Simplemente, con una determinación feroz, tocó la melodía. Pero no la versión de Ricardo. Tocó la versión original que él había escuchado en su mente, con todas sus disonancias, sus tempicambiantes, sus pausas irregulares. Era salvaje, imperfecta y completamente viva. Era la música real de Montoya, que se había perdido en la corrección académica y el intento de embellecer la obra. Clara, al ver el coraje de Mateo y escuchar la verdad musical que ella ya había reconocido en sus dibujos, tomó la palabra. Mi padre contrató a un musicólogo para completar los fragmentos. Pero Montoya, en el siglo XVIII, usaba una estructura de fraseo particular que mi padre eliminó para hacerla más aceptable. El niño, que nunca ha estudiado esta pieza, tocó la versión original, la que solo un oído absoluto o un historiador experto sabría que existe en las partituras originales de la época. La encuadernación es falsa. Julián Alarcón tenía razón. Y la música está manipulada para ser vendida por una fortuna. Todo es una mentira. El silencio en el salón era más pesado que el mármol. Ricardo Vivaldi se puso lívido. El control se escurría de sus manos. Julián Alarcón aplaudió lentamente, con una burla helada. La evidencia irrefutable se había manifestado en un clímax público, no a través de documentos, sino a través del arte puro del niño que el magnate había humillado con $100. Ricardo, completamente destrozado, se giró hacia Elías Solano, que aún sostenía el teléfono con la prueba de Clara. Solano, al ver la caída inminente de su amo, intentó un último acto de lealtad desesperada. «Señor, este niño y su madre son la verdadera conspiración. Clara fue manipulada». Pero Ricardo ya no escuchaba. Solo veía su imperio tambalearse por una verdad musical. La caída del villano era inminente y su propia hija había sido el instrumento de la verdad. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo, donde la redención de Elena y la caída total de Solano se harán realidad. Maravilloso. La parte 4-5 culminó en el clímax público. El arte silencioso de Mateo expuso la falsedad del manuscrito de Ricardo, y la mentira, con Clara como la inesperada mensajera de la verdad. El imperio de Ricardo se tambalea. Procedo a generar la parte 5-5 del guión, que debe incluir la caída del villano, Ricardo y Solano, la redención, el salto temporal y la reflexión final emocional. 7 parte, 5-5 do guión. El pánico se desató en el salón de baile, pero no fue un pánico violento, sino el silencio helado de la vergüenza social. Los inversores comenzaron a recoger sus paletas, susurrando y mirando a Ricardo Vivaldi, como a un criminal atrapado en una farsa de mal gusto. Julián Alarcón se acercó al escenario sonriendo triunfalmente. 100 millones ahorrados, gracias a la honestidad inesperada de la familia Vivaldi, especialmente del joven artista. Se inclinó ligeramente hacia Mateo, un gesto de respeto genuino. Vivaldi, roto, no por la pérdida del dinero, sino por la pérdida de la reputación ante sus pares, no pudo soportar el peso de la humillación. Su rostro se descompuso en una máscara de rabia contenida.
En su desesperación por salvar algo de su dignidad, Ricardo se giró buscando un chivo expiatorio fácil. Sus ojos cayeron sobre Elías Solano, que aún estaba intentando incriminar a Elena y Mateo. Solano, usted es el responsable de la seguridad y la información. Usted falló. Ricardo, con un rugido final de su autoridad rota, despidió al mayordomo allí mismo, frente a toda la audiencia. Llévese sus mentiras y sus manipulaciones de mi casa inmediatamente. Solano, con su traje impecable y su ego destruido, cayó de rodillas, su posición social evaporándose en un instante, su envidia finalmente consumiéndolo. Fue arrastrado por la seguridad. Su último intento de pisotear a Elena fracasado de la manera más pública y humillante posible. El foco de Ricardo entonces se dirigió a Elena y Mateo. Elena esperaba el despido, tal vez la policía. En cambio, Ricardo miró el dibujo de Mateo, el que mostraba al dragón de humo elevándose de la cicatriz de la quemadura. Vio no solo el talento, sino la verdad innegable. La limosna de $100 que había ofrecido no era nada comparado con el valor del talento puro de ese niño y la dignidad inquebrantable de su madre. La redención comenzó con una humillación propia y profunda. «Elena», dijo Ricardo, su voz baja y rota, la voz de un hombre que ha perdido su única moneda de cambio, la confianza. «El manuscrito era una mentira, pero tu hijo, él es la verdad. Yo le hice daño. Yo te ofendí. El billete era un insulto». Se acercó a Mateo y por primera vez el titán se inclinó ante el niño. No tocó a Mateo, solo miró sus ojos profundos. «Gracias», murmuró. «Me has enseñado más esta noche que mis 50 años de fortuna». Ricardo, enfrentándose a la necesidad de redimir su nombre, hizo un anuncio final. Canceló la subasta, devolvió el depósito a Alarcón y luego, mirando directamente a Elena y Mateo, la Vivaldi Holdings va a establecer una beca internacional para jóvenes músicos con talentos especiales. Mateo, tú serás el primer becado, no por caridad, sino porque tienes un don invaluable. Mi hija Clara supervisará la beca personalmente. Y Elena, continuó, dirigiéndose a la sirvienta, tu puesto no es en la limpieza. Desde hoy serás la administradora de la Fundación Vivaldi para las Artes, con un salario que refleje el valor de la honestidad que has demostrado. Era la redención completa, una transferencia de poder desde el lujo falso hacia la integridad humilde. 2 años después, la Fundación Vivaldi Las Artes era la iniciativa de filantropía más respetada del país. Ricardo Vivaldi se había retirado parcialmente, dedicando su tiempo no a hacer dinero, sino a buscar talentos ocultos en los rincones más humildes de la sociedad. Un tributo silencioso a su propia caída y resurrección moral. Clara y Mateo se habían convertido en un dúo singular. Clara, ahora una compositora aclamada, utilizaba el arte de Mateo, quien se comunicaba exclusivamente a través de sus vibrantes dibujos sinfónicos para crear obras maestras de música experimental que resonaban con la verdad emocional. La beca había permitido a Elena pagar la terapia intensiva de Mateo. No había recuperado completamente el habla, pero sus susurros eran frecuentes, y la alegría de su arte liberado había roto las cadenas de su mutismo emocional. Elena, vestida con la dignidad de una ejecutiva, ya no era una sombra, sino una luz. Una mujer poderosa, cuyo poder no venía del dinero, sino de la verdad y la integridad que había defendido. En la inauguración del nuevo centro de la Fundación, Elena se detuvo frente a un gran mural. Era una reproducción del dibujo de Mateo, el dragón de humo elevándose de la cicatriz de la quemadura. Ya no era un símbolo de dolor, sino de transformación. Ricardo se acercó a ella, ya no como patrón, sino como socio redimido. Ese dragón es lo que este imperio necesitaba, Elena, fuego, pero con el alma de un artista. Gracias. Ella solo sonrió.
señalando a Mateo, que reía mientras dirigía una orquesta juvenil con gestos amplios y silenciosos. Y así, en la mansión que antes era un templo al oro y la mentira, la verdadera riqueza no se encontró en un manuscrito antiguo falsificado, sino en el don inesperado de un niño que no podía hablar y en la dignidad inquebrantable de su madre humilde. La historia de Ricardo Vivaldi nos enseña que el verdadero valor no se cotiza en la bolsa de valores, sino en la autenticidad del corazón. A veces, para que un imperio se salve, debe primero caer, y la redención puede llegar desde el rincón más silencioso y humilde, vestida de carbón y papel quemado. Lo que el poderoso desprecia, a menudo, es lo único que puede salvarlo.